pero no están... En un Sí. momento van a empezar a torear. Sí, sí, ellos son tremendos. Sí. Chicos, para otras dudas sobre toda esa jornada de repasos y de clases, me pueden mandar por privado. Sé que todos ven, todos tienen mi número, así que mándenme, puedo tardar un ratito en contestar, pero en un momento les contesto. Bien, bueno, Bea, buenísimo, buenísimo lo que están organizando, buenísimo este puente que crean ustedes entre los docentes y entre los estudiantes, sea en la facultad y también fuera de la facultad, como esta clase que quedó propuesta desde la semana pasada, por eso la realizamos y porque sabemos que es una necesidad, pero bueno, está bien de tener en cuenta que estamos dentro de un marco, digamos, de una semana de lucha muy importante, con una ley que se trató en el Congreso, digamos, que debería volver al Congreso y que debería ser, digamos, nuevamente sancionada para que quede fija y que no pueda ser vetada por el presidente, que sería como muy importante para todos nosotros, fundamentalmente para mejorar la calidad de las clases y para dar un marco de tranquilidad también quizás para todos los que vivimos de la docencia universitaria, los que nos dedicamos a hacer investigación y trabajamos todos los días, pues puertas adentro de la facultad, pero también puertas afuera de la facultad. Así que está bueno si se pueden sumar a todas estas actividades que los invitan los chicos del centro, porque todo suma y no es una pérdida de tiempo, absolutamente todo lo contrario. Bueno, ahí estoy presentando la clase. Hoy teníamos que hablar de un tema que es muy, muy importante. No iba a hablar, pero que me faltó conectar la tableta, ya me parecía. Vamos a hablar de un tema que son los grandes vasos. No vamos a hablar en detalle excesivo de grandes vasos, sino de las cosas más generales que ustedes tienen que saber para el parcial, porque es un repaso del parcial. Si les parece, después podemos hacer una clase más específica de cada vaso para que los que quieran aprender un poquito mejor. Igual la próxima clase de este curso va a ser mediastino, que va a ser, digamos, cálculo que después que ustedes rindan el parcial, así que después le vamos a avisar así, porque ya es del tercer parcial, seguiría esa clase, pero vamos a tratar, o yo les voy a tratar de decir las cosas como más importantes, las relaciones más importantes, las cosas más importantes de los grandes vasos, teniendo en cuenta, digamos, lo que ustedes necesitan para rendir, ¿bien? Y después lo vamos a ver con más detalle. Quizás no se preocupen por la irrigación específica de cada órgano muy, muy en concreto, porque no es lo que tienen que saber tanto ahora, sino groseramente las relaciones que tienen los grandes vasos dentro del mediastino. Prácticamente sería casi que una clase de mediastino, ¿no? Cuando hablamos de grandes vasos, nosotros hablamos de algunos vasos que son importantes, que ustedes muchos ya conocen, porque los han visto, lo han buscado, le hemos hablado un montón sobre ellos, por eso no les va a resultar tan difícil. Los grandes vasos, en este caso, de mediastino, son los vasos que llegan y que salen del corazón. Por lo tanto, son la arteria aorta, por un lado, como tema así súper importante. Bien, la arteria, espera que voy a poner un minuto, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto y voy a poner los vasos directamente. Disculpen la desprolijidad. Los vasos serían la arteria aorta y la arteria pulmonar. Esas serían las arterias, ¿bien? Esas serían las arterias, bien, la arteria aorta y la arteria pulmonar, y las venas que tenemos que ver son la vena cava superior y la vena cava inferior. Y junto con la vena cava superior y la vena cava inferior vamos a ver al sistema ácido. Bien, al sistema ácido ustedes lo empezaron a ver el año pasado cuando vieron nutrición. Bien, y otro tema importante que podría ser considerado como un gran vaso que transita por el mediastino, que es, digamos, el conducto linfático más importante, es el conducto torácico. Bien, estos son digamos, los elementos más importantes dentro del mediastino, más groseros. No sería un vaso ni el nervio frénico ni el nervio vago, porque son nervios, no son vasos sanguíneos. Grandes vasos nos estamos refiriendo a las grandes arterias, a las grandes venas que llegan o que salen del corazón,
Por lo tanto, serían la aorta, la pulmonar, la cava superior y la cava inferior. Esos serían los grandes. Después, el sistema ácido y el conducto torácico, el conducto linfático torácico, un poco como acompañan por su importancia, ¿bien? Pero eso sería un poco lo que tendríamos que conocer y saber como importante para el recorrido de sus relaciones en el mediastino. Vamos a empezar con una arteria que es la arteria aorta, ¿bien? La arteria aorta, ustedes ya gran parte conocen de qué se trata, porque ya vieron a la arteria aorta, la vimos bastante cuando vemos corazón, la vimos bastante cuando vimos grandes, digamos, cuando hablamos de los vasos arteriales en general, pero vamos a hacer un breve recorrido de lo que ustedes tienen que saber de esta arteria. La arteria aorta sale del corazón o se desprende de un ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y esta arteria tiene como varias partes. Vamos a anotar primero, antes que nada, las partes. Las partes de la arteria aorta son, en un punto, el origen. Bien, tenemos que conocer dónde se origina, que en este caso el origen sería en el ventrículo izquierdo. Vamos a tener que estudiar el callado de la aorta, cómo se forma ese callado de la aorta, y la aorta torácica, ¿bien? La aorta torácica, hay una aorta abdominal, ¿bien? Esa aorta abdominal la vamos a dejar, ya la vamos a dejar para el ser humano y su medio, y además tenemos la rama de división, ahí la aorta abdominal, cuando llega a la cuarta lumbar, se divide en sus ramas terminales, pero nosotros vamos a ver solo hasta acá. Lo que ustedes tienen que ver es hasta acá, ¿bien? El origen, el callado y la aorta torácica. La aorta abdominal, con sus ramas terminales y todas las ramas, la vamos a ver en el ser humano y su medio nuevamente, aunque ya la vimos algo en nutrición, que vimos algo también en el ser humano y su medio, pero es esto lo que tiene que ver. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la aorta se origina a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros tenemos un ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que tiene como dos grandes orificios, un orificio que es el orificio mitral, ¿se acuerdan que tenía dos valvas y demás? Y la parte interna del orificio donde está el tabique, ¿sí? El tabique que lo separa del otro ventrículo, ¿sí? Sería el ventrículo derecho, en este sector está el origen de la arteria aorta. Entonces acá tenemos el orificio de salida de la arteria aorta y aparece la presencia de unas valvas, que son las válvulas de la arteria aorta, que se hace o que tenga o que adquiera esta forma, ¿sí? Tiene como un ensanchamiento, como unos pequeños senitos por la presencia justo de esos senos, que son los senos de Valsalva, digamos, que son la dilatación en ese sector del origen de la arteria aorta, y aquí aparecen unos pequeños orificios, sí, vamos a borrar los otros que les dibujé acá, aparecen unos pequeños orificios que corresponden a el origen de los vasos coronarios. Esos vasos coronarios que se originan de la aorta van a tener un recorrido diferente, ¿sí? Depende a dónde van a ir hacia, digamos, van a recorrer la aorta, van a recorrer el corazón en sus diferentes partes, y así es como que tenemos a los vasos coronarios derechos y los vasos coronarios izquierdos, siendo esos vasos coronarios la primera rama colateral de la arteria aorta desde su origen. Este vaso coronario, bien, estos vasos coronarios, ahora le voy a poner como importante, arteria coronaria. La arteria coronaria, las dos arterias coronarias, pongo solamente el nombre de uno para que la recordemos. La arteria coronaria es la primera rama colateral de la aorta, ¿bien? Eso es un dato importante para tenerlo en cuenta. Ahí les dibujé la coronaria del lado izquierdo y esta sería la coronaria del lado derecho, ¿bien? Ahí la tenemos como muy simple. Entonces la aorta, una vez que da, digamos, las coronarias y está a nivel de los senos de Valsalva y demás, comienza a ascender de manera oblicua hacia arriba y hacia la derecha, más o menos unos 3 centímetros o 4, se endereza, y esa es la porción ascendente de la aorta. Tiene una porción ascendente la aorta, que mide una totalidad de 6 o 7 centímetros. Primero se dirige hacia arriba y hacia la derecha, después se endereza. Toda esa porción de la aorta, digamos, es la porción ascendente de la aorta. Esa es la porción ascendente de la aorta. La vamos a pintar ahí, a ver si me deja el sistema pintarla, solamente para que ustedes vean. Es ese origen de la arteria aorta, ¿bien? Entonces,
decimos que tiene una porción ascendente. Esa es la porción ascendente. Vamos a sacar una flechita y vamos a poner porción ascendente de la aorta. Bien, es la porción ascendente de la aorta. Este sería el seno de Valsalva, donde está el origen de los vasos coronarios, que es la primera arteria o son las primeras arterias colaterales de la arteria aorta. Es una pregunta de examen oral en general. ¿Cuál es el primer vaso que se desprende de la arteria aorta? Es la arteria que irriga el propio corazón, que son las arterias coronarias. Una vez que la aorta, digamos, tuvo ese recorrido ascendente hacia arriba y hacia, digamos, la derecha y luego se endereza para verticalizarse, esa porción se continúa con otra porción horizontal orientada hacia atrás y hacia la izquierda. Hasta llegar, esa porción llega más o menos a nivel de la cuarta vértebra dorsal, la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal, y a esa porción se le llama porción horizontal de la aorta. Entonces tenemos una porción ascendente y una porción horizontal. Entonces esta sería la porción horizontal de la arteria aorta. Y finalmente tenemos una porción que comienza a descender, bien, que luego la vamos a abordar y la vamos a continuar, y a esa porción que desciende, que comienza a descender y que luego vamos a ver todo el recorrido que tiene, esa sería la porción descendente de la aorta o aorta torácica descendente. Entonces esa porción sería la porción descendente de la arteria aorta. Bien, entonces tengo una porción ascendente, una porción horizontal y una porción descendente. Todo esto lo realiza cabalgando por encima de uno de los bronquios que vimos nosotros, que es el bronquio fuente, del lado izquierdo. Entonces tengo en este sector un bronquio, que es el bronquio fuente, que lo vamos a dibujar ahí solamente chiquitito, el bronquio fuente del lado izquierdo, que es el bronquio que de alguna manera, digamos, es el bronquio que cabalga, sobre el que cabalga esta arteria, ¿bien? Entonces tenemos la arteria pasa por encima del bronquio del lado izquierdo. Entonces esto que tenemos acá es el bronquio izquierdo. Eso no se lo tienen que olvidar, es una de las relaciones más importantes que tiene el callado de la aorta, ¿bien? Porque después vamos a ver que es la relación con la arteria pulmonar. Entonces tenemos tres porciones. Esta porción está orientada, o esta porción, todo esto, que en realidad es el callado de la aorta, bien, el callado de la aorta, toda esta porción es un recorrido que hace la arteria desde adelante hacia atrás y desde la derecha hacia la izquierda, llegando hasta la cuarta vértebra dorsal. Eso no se lo tienen que olvidar. Este dato que llega hasta la cuarta vértebra dorsal y que todo este recorrido que hace la aorta lo hace cabalgando desde adelante hacia atrás, por encima del bronquio izquierdo, es lo que los ubica en el mediastino, ¿bien? Y los ubica en las tomografías, en cualquier corte. Entonces, el recorrido hacia la izquierda de un gran vaso que parece horizontal es el del callado de la aorta, ¿bien? Entonces, ¿qué relaciones tiene este callado de la aorta en general con el mediastino? El callado de la aorta tiene varias relaciones. La primera de las relaciones es con, fundamentalmente, hacia la derecha, un vaso venoso que tiene que llegar hasta la aurícula derecha, que es la vena cava superior. Entonces tenemos a la vena cava superior, que tiene más o menos unos 7 centímetros de longitud en su totalidad, unos 2 centímetros de diámetro más o menos. Esta vena va a terminar y va a formar o va a llegar a la aurícula del lado derecho, ¿bien? Después se va a continuar hacia abajo, ¿bien? Con la vena cava inferior, o sea, esta aurícula derecha. Este vaso venoso, que es la vena cava superior, es un vaso que ingresa al atrio derecho, que no tiene válvula, que luego vamos a ver cómo se coloca, y está a la derecha de la aorta. La aorta queda ubicada entre la vena cava superior por un lado y una arteria que es muy importante, que es la arteria pulmonar. Disculpen, chicos. La arteria pulmonar nace o tiene su origen del ventrículo derecho. Entonces acá tengo la aurícula, el ventrículo derecho estaría acá. Sabemos que no forma el vértice del corazón, se coloca por delante de la aorta, bien, y
se desprende de esta manera. Bien, ahí tenemos a la arteria pulmonar. De alguna manera esconde la arteria pulmonar el origen de la arteria aorta, porque es anterior a ella. Y la arteria pulmonar lo que hace desde su origen es ascender, bien, y dividirse en dos ramas terminales. Una, la izquierda, que ahí estoy dibujando, que es apical con respecto al bronquio del lado izquierdo, y una rama derecha que se va hacia atrás. Y en eso que se va hacia atrás y hacia la derecha para llegar al pulmón que le corresponde, se ubica por detrás de la vena cava inferior y de la porción descendente de la arteria aorta, porque la vamos a encontrar acá. Esa arteria, que es la arteria pulmonar del lado derecho, va a ir al pulmón del lado derecho luego de abordar hacia anterior a el bronquio del lado derecho. En tanto que la arteria pulmonar del lado izquierdo lo que hace es colocarse por delante del bronquio y se hace superior con respecto al bronquio y se coloca a la izquierda de la arteria aorta. Entonces, este vaso arterial tan importante que es la arteria aorta, la arteria pulmonar en este caso, se ubica así por delante de los bronquios, bien, pero también se ubica hacia, de alguna manera, ubicándolo así, lo vemos así, a este bronquio, a esta arteria se ubica a la izquierda de la arteria aorta. Entonces, desde derecha a izquierda en el mediastino tenemos a la cava, a la aorta y a la arteria pulmonar. Eso es lo que tienen que recordar, ¿bien? Entonces, esa porción ascendente del callado de la aorta, fíjense, cuando miramos este esquema, es fácil de describir. Se relaciona hacia la derecha con la vena cava superior, hacia la izquierda se relaciona con la arteria aorta, de la cual está unida por un conducto que se llama conducto arterioso, que lo puede unir directamente a la arteria pulmonar o bien a la arteria pulmonar izquierda. Se relaciona hacia anterior esta arteria con alguien importante que es el timo o sus vestigios celuloadiposos. Nosotros nos tenemos que acordar que si lo miramos de frente, en un corte sagital al corazón, en este caso, al corazón lo vamos a ver así, en un corte lateral izquierdo, quiero decir, vamos a ver el ventrículo del lado izquierdo, con la aorta que hace este recorrido. Así lo vamos a ver al corazón. La aorta, bien, con su porción ascendente, la parte del callado y la aorta descendente. Vamos a ver una cosa así, ¿no? Vamos a encontrar a la arteria, al ventrículo derecho un poquito así, de esta manera, y vamos a encontrar a la arteria pulmonar ahí que está metiéndose entre la aorta y la pulmonar. Vamos a ver entre la aorta y la pulmonar vamos a encontrar el conducto arterioso, y vamos a encontrar en la parte posterior, bien, vamos a encontrar en la parte posterior a la aurícula izquierda con sus vasos venosos, bien, entonces acá vamos a tener al diafragma, bien, y naciendo de la aorta, desde anterior hacia posterior, vamos a encontrar tres vasos sanguíneos. Uno es el tronco arterial brachiocefálico, que ya lo vamos a ver, otra es la carótida primitiva o común izquierda, y otro, bien hacia atrás, es la arteria subclavia del lado izquierdo. Ahora, la aorta, en este sector, cuando yo la veo en su vista lateral, se encuentra relacionada hacia anterior con una glándula que es el timo. Y si no es el timo con el que se relaciona, será con todos sus vestigios celuloadiposos, ¿bien? Y además se relaciona hacia anterior con un nervio que transita entre los grandes vasos y el pericardio, que es el nervio frénico hacia anterior, ¿bien? Entonces, esta aorta, en su origen, apenas nace, además de dar las arterias coronarias, da algunos vasos que van a irrigar a la arteria pulmonar. Va a irrigar a la arteria pulmonar, va a irrigar en gran parte a los vasos que tiene el propio corazón, la vasorum, como se llama, pero fundamentalmente esta arteria, que es la arteria, digamos, del infundíbulo, del conducto arterioso o de la arteria pulmonar, también tiene otras arterias que ascienden en el paquete celuloadiposo del corazón, que son las arterias de Busens. Entonces, tenemos alrededor del corazón, como ustedes saben, bien, un pericardio, una envoltura serosa, que es el pericardio seroso, que lo envuelve completamente y que se termina fijando hacia arriba, lo estoy haciendo muy groseramente, por delante, hacia arriba se relaciona con los órganos, con el paquete vascular arterial. Ese pericardio, lo hice muy groseramente, está
compuesto, está envuelto en un tejido cerebral adiposo y un tejido cerebral adiposo. Cero adiposo. Entonces, ese tejido cero adiposo que está entre las hojas pericárdicas y acompañando los surcos del corazón tiene una irrigación propia, que son los vasos cero adiposos que nacen también de la aorta. Es decir, la aorta, además de dar las coronarias, que son tan importantes, que ustedes conocen, da las arterias de Biusan, la arteria pulmonar, da arterias que van a la arteria pulmonar. Bien, da pequeños vasos que quedan localizados en el corazón, que irrigan al aparato cero pericárdico y seroso del corazón, que son importantes. No se los van a preguntar, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, de la aorta se desprenden otros vasos, ¿bien? Importantes. Esa aorta, en este caso, está envuelta en el aparato, en el tejido en el pericardio, digamos. O sea, el pericardio envuelve al corazón y lo cubre completamente y la envuelve a la aorta. O sea, el tronco de la aorta está completamente cubierto, por lo menos la porción ascendente, y hasta el origen del tronco brachiocefálico, está envuelto por la serosa pericárdica. Es todo como una gran masa. Hay que sacar ese tejido pericárdico para poder ver bien a la arteria aorta, ¿bien? O sea, para poderla ver bien en todo su recorrido, para poder desentrañar estas relaciones que estamos viendo. Entonces, si se fijan en este esquema, no es tan difícil. Hacia anterior, la aorta se relaciona con el timo, con sus vestigios cerebroadiposos, con el pericardio, con algunos vasos serosos que van al propio corazón y a ella misma, con, digamos, los fondos de saco pleurales anteriores, si es que existen y se prolongan hacia anterior, y con los troncos venosos que forman, las ramas de la aorta se relacionan con los troncos venosos que forman a la vena cava superior, que va a estar ubicada a la derecha de la misma. Hacia atrás, la aorta se va a relacionar con los vasos pulmonares, pero fundamentalmente la arteria pulmonar del lado derecho y la tráquea. La tráquea se ubica en este sector, entonces la tráquea tiene o da un bronquio, que es el bronquio derecho, bien, que es más vertical, y el bronquio izquierdo, que es el que vimos, sobre el que cabalga la arteria aorta, pero la aorta se coloca hacia posterior, bien, con la tráquea, se relaciona con la tráquea. Entonces la tráquea se ubica por detrás y por detrás de la tráquea alguien que ustedes también conocen, que es el esófago. El esófago se coloca por detrás, bien. Entonces tenemos la tráquea, el esófago, bien, hacia atrás de la aorta y en relación con la porción horizontal del callado de la aorta que tiene una dirección hacia posterior, ¿ven? Esto es anterior, esto es posterior. El callado de la aorta se va hacia atrás. Entonces, en ese recorrido hacia posterior, el callado de la aorta se relaciona con tráquea y con esófago, ¿bien? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las relaciones más importantes que tiene la aorta? Es con la vía aérea, con la vena cava superior y con la arteria pulmonar. Y no nos tenemos que olvidar de, cuando hablamos de la vía aérea, con los bronquios y la tráquea, como recién les dije, no nos tenemos que olvidar de todo el aparato seroso y adiposo que tiene el propio corazón y hacia anterior con el tejido cerebral adiposo que reemplaza al timo o al timo. Esas son las relaciones más importantes generales. Después hay otras relaciones un poquito más específicas que ya hablan de algún elemento del plexo cardíaco, que hablan del conducto torácico, que hablan de algunas cadenas ganglionares importantes, pero lo más grosero para ubicarnos en un mediastino es eso. Entonces a ustedes le van a preguntar cuánto mide un vaso, desde dónde se origina, desde que se origina, cuál es el trayecto que tiene. Les van a preguntar cosas más bien groseras, ¿bien? Porque lo que tienen que ubicar ustedes es en lo general al vaso, ¿bien? No le van a preguntar la arteria aorta se relaciona hacia anterior con las cadenas mediastínicas anteriores prevasculares. No le van a preguntar tan fino así. Sí lo tienen que claramente saber que hay un montón de cadenas ganglionares que están dispuestas entre los vasos y que están dispuestas a nivel de la vía aérea. Una vez que entendimos cómo se ubica la arteria aorta en relación a tráquea, esófago, bronquios y al propio corazón y a los vasos propios del propio corazón, tenemos que entender cómo se desprenden los vasos que nacen del callado de la aorta de su porción horizontal o superior. Entonces tenemos un vaso arterial que es el tronco arterial brachiocefálico, que es el primero que nace a la derecha, se origina así hacia la derecha.
Otro que se origina por fuera de ese y hacia la izquierda, por delante de la tráquea, que es el tronco de la arteria carótida común izquierda, y otra, o primitiva izquierda, y otro que nace por detrás de él y hacia la izquierda, que es la arteria subclavia del lado izquierdo, bien, que nace prácticamente bien hacia posterior, muy cerquita de la columna vertebral, muy cerca en el momento en que la arteria aorta comienza a descender y se hace, digamos, posterior y comienza a llamarse arteria torácica descendente. Esto también, un poquito ya lo vimos cuando veíamos corazón. Entonces tenemos a este tronco arterial, que es la arteria aorta, que yo lo dibujo así como muy simple, que da esta forma, que tiene esta forma, ¿bien? Tiene un callado de esta manera y tiene que cabalga este callado sobre un bronquio que nosotros sabemos que es el bronquio izquierdo, ¿bien? Ese bronquio izquierdo hace esto, ¿bien? Y se continúa con la tráquea de esta manera. La porción de la tráquea, digamos, inferior, la derecha, desciende, ahí, ahí. Bien, entonces tenemos el primer tronco arterial que nace es el tronco arterial brachiocefálico o innominado, que se coloca por delante y hacia la se verticaliza, siendo primero, pasando por delante la bifurcación de la tráquea, y después se coloca lateral derecho con respecto a la tráquea. Después tengo la carótida izquierda, bien, que se desprende de esta manera, y finalmente la subclavia. Y había algunos, lo estoy dibujando así como muy separado, solamente para rescatar esto, que entre la arteria, el tronco arterial que es el tronco arterial brachiocefálico derecho o innominado, la carótida izquierda común y la arteria subclavia izquierda, pero fundamentalmente entre estos dos puede haber una arteria que es la arteria tiroidea inferior de Neubauer, que se desprende del tronco y que llega a la tiroides pasando por delante de la tráquea. Bien, esto es importante para que ustedes interpreten que, digamos, estos vasos están en relación con la tráquea y se relacionan con la cara anterior y son laterales a la tráquea. Por eso cuando vimos tráquea nos tomamos el trabajo de hablar mucho de sus relaciones, porque la tráquea está, digamos, acompañada de manera satélite hacia la derecha y hacia la izquierda, a la derecha por el tronco innominado o tronco arterial brachiocefálico derecho, y hacia la izquierda por la carótida común. Estos vasos en un determinado momento dejan de estar en el cuello y se dividen en ramas, en este caso, y se van al cuello, quise decir. Pero el tronco arterial brachiocefálico da una rama, que es la arteria subclavia, y la carótida, digamos, la carótida común del lado derecho. Bien, en un momento. Bien, pero en el mientras tanto tenemos un gran vaso, un gran nervio, quise decir, disculpen, que viene descendiendo, bien, y que se coloca entre la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Pasa por delante del callado de la aorta y se va hacia posterior del pedículo pulmonar y desciende. Ese es el nervio vago del lado izquierdo. Ese dato lo tienen que conocer ahora para las arterias y luego para cuando estudien mediastino. El vago, bien, desciende entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, pasa por delante del callado de la aorta y se hace posterior con respecto a este bronquio. El del lado derecho pasa entre esta arteria, entre la arteria, la parte lateral de la tráquea y la vena que está por delante, y después se coloca por detrás del bronquio hasta que se coloca, pasa por detrás del bronquio hasta que llega al esófago y demás. Después acompañan al esófago, acá les dibujo el esófago para que se lo acuerden, ¿sí? El del lado derecho acompaña al esófago por delante y el del lado izquierdo acompaña el esófago, el del lado derecho acompaña el esófago por detrás, el del lado izquierdo por delante. No importa ahora tanto eso, pero sí recordar que los vagos están en relación con las ramas arteriales del tronco, digamos, del callado de la aorta, y cómo se colocan. El derecho se coloca lateral entre la arteria y la vena,
y lateral derecho con respecto a la tráquea, y el izquierdo entre los dos troncos arteriales que nacen del callado de la aorta. Por lo tanto, el izquierdo es como más posterior y profundo con respecto al del lado derecho. Luego que llegan hasta la tráquea, o sea, la bifurcación de la tráquea, es decir, hasta los bronquios, luego que cuando llegan a nivel de los perículos pulmonares, ambos vagos se colocan hacia atrás, descienden por detrás de los bronquios y van en búsqueda del esófago. El del lado izquierdo busca al esófago por su cara anterior para formar parte del plexo esofágico, y el del lado izquierdo y el del lado derecho va en búsqueda de la cara posterior de este esófago. Y eso es un poco lo que hacen básicamente estos nervios vagos en relación con los 3 troncos arteriales que nacen del callado de la aorta, que lo tienen que saber muy bien. Estos 3 vasos arteriales que nacen del callado de la aorta están en relación con, a este nivel en donde la arteria se está dividiendo, este tronco arterial brachiocefálico, que coincide con el primer arco costal, o la articulación que une el primer arco costal con el esternón y la clavícula, o sea, a nivel del primer arco costal, ahí se está uniendo la vena yugular con la vena subclavia. Ahí tenemos la vena yugular con la vena subclavia. La vena yugular, ¿se acuerdan dónde se formaba? Se formaba en el cráneo, de la reunión de todos los senos venosos, sale por el agujero rasgado posterior o lacerado posterior, junto con 3 otros pares craneales, con 3 pares craneanos, y así desciende en el cuello, formando el paquete vasculonervioso del cuello. Una vez que llega y se reúne con la vena subclavia, forma un tronco que se llama tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Ese tronco venoso brachiocefálico se coloca dispuesto así, fíjense, el tronco arterial brachiocefálico, el nervio vago y la arteria brachiocefálica. De esa manera van juntitos hasta aproximadamente el tercer cartílago costal. Cuando llego al tercer cartílago costal, recibe al otro vaso venoso brachiocefálico, que es el izquierdo. El izquierdo se está formando por la reunión de la vena subclavia igual, con la vena yugular igual, nada más que a la izquierda, y cuando se forma este vaso, que es mucho más grande, más largo que el derecho, va en búsqueda del derecho, pasando por delante de todos los vasos arteriales que nacen del callado de la aorta, es decir, que pasan por delante de la subclavia, de la carótida izquierda y del tronco innominado. Y forma así, de esta manera, la vena cava superior, que pasa por delante del bronquio del lado derecho para ir en búsqueda de su terminación final, esta vena cava superior, que sería el atrio derecho. Esta vena cava superior, en todo su recorrido, así como la vemos, tiene aproximadamente unos 7 centímetros de longitud, tiene 2 centímetros de diámetro y se forma, está a la derecha, bien superficial, y en relación hacia atrás, ¿con quién? Con el nervio vago. ¿Ven? El nervio vago se forma, se ubica por detrás. Tenemos a esta vena que a la derecha a la izquierda de la misma tiene a la aorta, y la aorta a su izquierda a su vez tiene a la arteria pulmonar. Acá están como que las dibujé separadas, solamente para ver las relaciones de los grandes vasos. Por delante de esto, ¿qué es lo que hay? Por delante de todo esto tenemos tejido celular adiposo o timo. Hacia anterior tenemos el timo. El timo está por delante de todos estos. Entonces, ¿qué tengo hacia anterior? El timo. Después, plano venoso, que forma ¿qué? La vena cava superior. ¿Sí? ¿Dónde termina la vena cava superior? Ya lo saben, 1000 veces, no lo vamos a repetir. La vena cava superior. Detrás de ese plano venoso, formado por los troncos venosos brachiocefálicos, que se forman hacia arriba por la confluencia de la vena subclavia con la vena yugular interna, detrás tienen al plano arterial, que son las ramas arteriales que nacen de ese callado de la aorta. Detrás tienen a la vía aérea y a la vía digestiva. Y en el medio, un montón de cadenas linfáticas ganglionares, bien muchas. Y los nervios recurrentes. El nervio recurrente del lado derecho se desprende de acá, a este nivel, ¿ven? Donde está el callado de la subclavia, y comienza a ascender. Del izquierdo comienza acá y comienza a ascender. Bien, comienza en el callado de cuando el vago pasa por delante del callado de la aorta, ahí se desprende el recurrente izquierdo,
y cuando la arteria pasa, cuando el vago pasa a la derecha por delante de la arteria subclavia, ahí se desprende el vago, el recurrente al lado derecho, que va en búsqueda de la inervación de la laringe, tiene que ir ascendiendo porque va en búsqueda de la laringe, bien que es importante. Entonces, esto es como lo más jerárquico, porque estamos así, como cuando lo hablemos en conjunto y cuando hablamos lo mismo, cuando vemos las arterias describimos lo mismo que dicen las venas, y cuando vemos las venas decimos lo mismo que dicen las arterias. Ustedes tienen que conocer los diferentes planos. Entonces, cuando hablan de la vena cava superior o cuando hablan de la arteria aorta, imagínense en dónde está, dónde nace el vaso y para dónde va. Y lo que tienen que recordar cuáles son sus ramas, ¿bien? Entonces, los ramas, que son re famosas, las ramas del callado de la aorta. Después la arteria aorta da otras ramas, que ahora la vamos a ver, que son importantes. Pero hasta ahora, ¿quedó entendido cuáles son las ramas más importantes que tiene la aorta en su callado? Que ya las vimos varias veces, y cuáles son sus relaciones más importantes. Que las vimos cuando veíamos tráquea. Es lo mismo que ustedes ven vía aérea y vía digestiva, y es muy similar, chicos. Es como que se reitera lo mismo. Por eso cuando hablamos de las arterias y las venas y leemos una arteria, nos sirve para repasar todo lo que vimos antes. Ustedes repasan arteria y la arteria les cuenta todo, por dónde va, todas las relaciones, entonces les ayuda a eso, a repasar todo el tema. Hasta acá. Sí. Perdón que te interrumpa, te hago una pregunta. Sí. No me quedó claro un poco lo que es viste que la arteria aorta ascendente se van a desprender lo que son los vasos coronarios, dijiste, que van a desprenderse en realidad muchos vasos. Tenemos los coronarios, los de Biusen y los que van a irrigar a la arteria pulmonar. ¿Me falta alguno más? No, nacen de las coronarias, esos mismos vasos, o pueden nacer directamente del tronco de la arteria aorta, pero con que vos sepas que el primer ramo colateral que nace de la aorta es la coronaria, son los vasos coronarios, es lo más importante. El resto son detalles. Yo se los comenté como algo así muy fino, pero es detalle. Lo otro es detalle. Lo que tienen que acordarse es, no se lo debí decir, así se quedaban con la idea de que el vaso más importante son los vasos coronarios. Después, la propia arteria aorta, igual que la arteria pulmonar, la arteria aorta tiene su capa, si ustedes la estudiaron histológicamente, una propia capa vascular que la irriga, que es la vasovasarum, y esa arteria tiene que tener su propia sangre arterial que la nutra, porque en sí el vaso arterial también tiene que ser nutrido por vasos. Entonces, la aorta en su origen suele dar algunos ramos que irrigan a la propia aorta y a la arteria pulmonar y el paquetito seroadiposo que tiene el pericardio. Pero además, los vasos coronarios también aportan. Esos son los vasos de Biusen, por ejemplo. Pero lo que le van a preguntar así, que no se lo pueden olvidar nunca, que es muy importante, es quién es la primera rama colateral de la arteria aorta. Y lo tienen que decir así claro, las dos arterias coronarias. Puede haber más de dos, pero las arterias coronarias derechas e izquierdas son los primeros ramos. Después los otros son accesorios. Si no los da la aorta, los da la coronaria derecha, la coronaria izquierda, se las toman entre sí. Alguien lo va a vascularizar, ¿bien? Pero lo más importante son los vasos coronarios. Después, cuando la arteria hace ese giro, da ese callado, recordar sobre qué hace el callado, qué es lo que vimos antes. Hace el callado sobre la vía aérea. Y ahí las tres ramas. Pero está bien lo que preguntás, está muy bien para cerrar la idea. Sí da el paquete seroadiposo, sí da vasos para la propia aorta y para la arteria pulmonar, sí los da, igual que lo puede dar una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, ¿bien? Porque tienen que recordar que es como tan importante como irrigar al miocardio, también es importante irrigar a la arteria aorta, inclusive cuando ese vaso, digamos, esos vasos sanguíneos propios que tiene la aorta comienzan de alguna manera a degenerarse o a limitarse o a perder sus propias paredes, colágeno y demás, genera, digamos, patología propia dentro de la aorta. La isquemia propia de la aorta genera una patología en la aorta, ¿bien? O sea, es como importante tener en cuenta, ya lo van a ver en patología, que la propia aorta en su capa media tiene una gran irrigación y cuando no está bien irrigada tiene alguna patología. La isquemia de la aorta, o sea, la falta, digamos, de drenaje, no de drenaje, de irrigación y de perfusión de la propia arteria, trae consecuencias que son muy nocivas, digamos. Entonces, por eso está bueno saber
que, digamos, la aorta también se nutre a sí misma en un punto, ¿bien? Y a través de las coronarias. Así que no está, vale la pregunta, muy bien. No es anatómicamente tan visible, es más importante histológicamente, esto que les estoy diciendo, y anatomopatológicamente, muy, pero muy importante, ¿eh? La vasovasarum es muy, muy, muy importante. Digamos, es responsable en algunos casos de las grandes aneurismas que tiene la aorta. Así que miren cómo, qué importante que tiene a este nivel. La arteria aorta, en estos senos que tiene, que son de Valsalva, que son estos senitos que tenemos acá, bien, que están ahí, que son los senos de Valsalva, bien, de la arteria aorta, cuando está, esos son senos que están normalmente, que sirven un poco para llenar, digamos, esos bolsillitos que son las válvulas sigmoideas para que discurra la sangre en cada diástole por los vasos coronarios, pero además la arteria aorta se puede dilatar a nivel de la porción horizontal del callado en este sector, y es la dilatación más importante en los adultos mayores, y una parte, digamos, que puede lesionarse o que genera, digamos, patologías que agravan esa situación, es una degeneración de los vasos, de los vasos propios de la arteria aorta. Esas dilataciones o esas aneurismas que tiene la arteria aorta son importantes porque determinan un pronóstico de vida, digamos, o sea, como que es una patología grave a tener en cuenta, cada vez más frecuente, porque cada vez somos más longevos y demás. Pero bueno, por ahora, las ramas del callado de la aorta, la relación con la tráquea, la vena, la arteria pulmonar y digamos, la vena cava superior, ¿la pudieron entender? ¿Y cómo se forma la vena cava superior? ¿Eso lo pudimos entender? Sí, profe. Excelente. Eso es lo más importante. Si ustedes se encuentran, pueden ver este recorrido y lo leen, van a ver, y se hacen un esquema, van a ver que van a poder resolver cualquier pregunta si entienden esto. Cualquier pregunta lo van a poder resolver, porque en sí lo que se trata de preguntar es las relaciones más específicas en relación a esto, pero que son estas, pero no finas, sino como concretas, pero que tienen que ver un poco con esto. Bien. Vamos a ver qué pasa con la arteria aorta después que deja un poco al corazón. ¿Qué es lo que hace esta arteria aorta? Cuando la arteria aorta, digamos, hace su callado inicialmente, la arteria aorta hace el callado, vamos a borrar esto que tenemos acá. Bien, cuando la arteria aorta hace su callado, bien, muy finito, vamos a hacer bien. Cuando la arteria aorta hace su callado, ahí tengo el orificio superior, la porción ascendente, la porción horizontal, bien, llega hasta el borde lateral de la cuarta vértebra dorsal y comienza a descender. Dijimos que a ese callado lo hace a expensas ¿de quién? ¿Del bronquio fuente? Del bronquio fuente, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, perfecto. La arteria comienza ahí a llamarse, luego cuando llega al borde lateral derecho de la cuarta dorsal, se comienza a llamar arteria aorta torácica, que desciende atravesando el diafragma. ¿A qué nivel más o menos atraviesa el diafragma? T12. T12, bien, atraviesa el diafragma en T12, bien, la vértebra torácica número 12. ¿Junto con quién? Junto Con el conducto torácico. Bien, con el conducto torácico. Vamos a dibujar ahí un conductito torácico que lo vamos a dejar ahí, junto con el conducto torácico. El conducto torácico desciende, o sea, por el mismo orificio diafragmático por donde pasa la arteria aorta, asciende el conducto torácico. Muy bien. ¿Y la aorta con qué órgano se relaciona así como muy, pero muy importante dentro del tórax? Con el esófago. Con el esófago. Excelente. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar. Nunca olvidarse de eso. El esófago está ubicado por detrás, inicialmente. El callado los desvía un poquito hacia la derecha, pero luego se vuelve sobre la izquierda y se coloca por delante de la aorta. Bien, se coloca por delante. La aorta primero está acá está muy desviada, yo se la desvié a propósito, pero se coloca primero a la izquierda del esófago y después el esófago se coloca por delante de ella. Eso es un dato re importante. Él se relaciona en gran parte de su recorrido con el esófago y el esófago se coloca por delante de ella.
se coloca por delante de ella. Bien, eso no se lo olviden porque es pregunta de examen. Se coloca por delante de ella, se coloca por delante de ella y por delante del conducto torácico. Este esófago que se coloca por delante de ella y del conducto torácico, ¿a qué nivel atraviesa el diafragma? T10. T10. Entonces, atraviesa el diafragma por T10. Eso es un dato importante. Entonces, junto con la aorta, atraviesa el esófago, el conducto torácico, a nivel de a nivel de T12. Bien, a nivel de T12 tenemos de alguna manera que no me sale la palabra, que el conducto torácico atraviesa ahí con la aorta el diafragma en T12. Entonces, en T12, vamos a ponerlo acá, no nos olvidamos, es la aorta más conducto torácico. Y en T10 es el esófago más el décimo par craneal, tanto el derecho como el izquierdo, bien, por delante del izquierdo, por detrás del derecho. En este recorrido tengo acá el bronquio, así, tac, que pasa por delante, porque sabemos que la tráquea está por delante del esófago. Entonces tenemos esto también, ¿no? No nos olvidemos que tenemos esto, ¿bien? Entonces, ahí tenemos a la tráquea, eso está por delante. Esto está por delante. Vamos a pintar que todo esto está por delante, ¿bien? Está por delante. El esófago está por detrás de, en este caso, la tráquea. Bien, entonces, la aorta, dijimos que iba a dar el tronco arterial brachiocefálico, que ya se fue hacia arriba, que ya lo vimos muchas veces, la carótida y la subclavia. Bien, pero además, bueno, da también los vasos coronarios, bien, para el propio corazón, y da algunos ramos, que vamos a borrar esos vasos coronarios para que no hagamos lío. Cuando empiezan a hacer la torácica, más o menos a este nivel, da algunos ramos que van a los bronquios, son las arterias bronquiales. Entonces tengo la arteria bronquial del lado derecho que pasa por delante del esófago, bien, la arteria bronquial del lado derecho, y las arterias bronquiales del lado izquierdo. O sea que una de las ramas, no quedan tan lejos, porque en realidad la arteria aorta no se va tan lejos como yo la dibujé, yo se las dibujé así medio como para que quede, para dar una idea de que, de que hace el callado y se va y desciende, pero está más cerquita, digamos. Una de las arterias que da la arteria aorta son los vasos esofágicos y los vasos bronquiales. Entonces, esta arteria es la arteria bronquial. Las arterias bronquiales son las arterias, tanto derecha como izquierda. Las arterias bronquiales son ramas que nutren al bronquio y nutren al pulmón. La irrigación funcional del pulmón son las arterias y las venas pulmonares, y la irrigación nutricia está dada por los vasos bronquiales. ¿Bien? Otras arterias que nacen de la aorta un poquito más abajo van al esófago, que son varias arterias que van al esófago, que son las arterias esofágicas que, ¿se acuerdan cómo se llamaban esas arterias esofágicas? ¿Qué tipo? Esofágicas medias. Bien, las arterias esofágicas medias. Esas son las arterias esofágicas medias. Excelente. Y después da pequeños vasos que se llaman mediastinales, bien, que lo vamos a poner así como chiquititos, que son vasos o arterias mediastinales, vamos a poner arterias mediastinales que están destinadas a las serosas. ¿Cuáles son las serosas que hay en el tórax? La pleura, claro, la pleura y el pericardio, y también, además de las serosas, para los ganglios linfáticos, que dijimos que había muchos dentro de la caja torácica, fundamentalmente en el mediastino. ¿Y qué vasos arteriales importantes me están faltando de esta aorta? Dije, los coronarios, lo que nacen del callado de la aorta, los bronquiales, las esofágicas medias, los mediastinales, y me están faltando otros. ¿Cuáles son? Los intercostales. Los intercostales. Exactamente. ¿Cuántos vasos intercostales tengo? Tengo una serie de 8 pares o 9 pares de vasos intercostales. Los vasos intercostales nacen de la cara posterior de la aorta. Estas arterias intercostales van a abordar el espacio intercostal,
bien, son las arterias intercostales que son más o menos 8 o 9 pares de arterias, porque tengo derechas e izquierdas, que abordan el espacio intercostal por la cara posterior y que en ese espacio intercostal da dos tipos de ramas, da ramas arteriales, intercostales, laterales, anteriores e inferiores, y ocupan el espacio que está en el espacio intercostal va por el canal subcostal de cada espacio intercostal. Entonces, las arterias intercostales son de 8 a 9, porque nosotros sabemos que hay 11 espacios intercostales. Los 3 o 4 primeros espacios intercostales están irrigados por la arteria intercostal superior, que ¿de quién viene? La arteria intercostal superior, ¿rama de quién es? ¿De la subclavia? Viene de la subclavia. La subclavia da los 3 primeros, la irrigación de los 2, de los 3 o los primeros 4 espacios intercostales, los superiores, están, digamos, garantizada su irrigación por la arteria intercostal superior, que puede dar 2, 3 o 4 pares. Y el resto los da la arteria aorta, ¿bien? De un lado y del otro, ¿bien? Y todo el sistema venoso que drena esos espacios intercostales terminan en los sistemas ácidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la arteria intercostal, si nosotros nos imaginamos que acá tenemos la aorta, bien, vamos a imaginarnos que ahí está la aorta, bien, esa sería la aorta en un corte horizontal, y el espacio intercostal, imaginémonos que lo tenemos acá, bien, ese es el espacio intercostal, y hacia anterior acá tendríamos al esternón, bien. La arteria aorta da estas ramas intercostales, esas ramas intercostales dan además una rama dorsoespinal, bien, para el interior de la médula espinal a nivel dorsal, muy importante. Cualquier lesión aneurismática, coartación aórtica, disección aórtica, cualquier lesión, cualquier patología de la arteria aorta torácica puede que comprometa a una arteria intercostal, también puede comprometer la irrigación de la médula espinal, porque no nos olvidemos que ese vaso intercostal da una rama que es dorsoespinal para la médula espinal, no se olviden de eso, eso es importante. Entonces, la arteria, ahora lo que no le van a preguntar esto porque no es irrigación del sistema nervioso, pero la arteria intercostal lo que hace es abordar el espacio intercostal por detrás y tiene que llegar al espacio intercostal, a la parte anterior del espacio intercostal, como arteria intercostal anterior, pero da una rama que es perforante, el intercostal perforante, que atraviesa la pared y irriga la parte lateral, y da un ramo, que yo te lo dibujo acá así, que es un ramo inferior. Bien, da un ramito inferior. Entonces, cada vaso intercostal da una arteria intercostal anterior, una arteria intercostal lateral y una arteria intercostal inferior. Intercostal inferior. Bien, entonces, si nosotros lo viéramos a este vaso así, en su conjunto, da una ramita, cada una de ellas intercostal inferior. Tiene una superior y una inferior. Esta superior, que es este tronco grande, es la que da las ramas perforantes laterales y perforantes anteriores. Bien, las perforantes anteriores y las perforantes laterales. Ahora, si nosotros viéramos los espacios intercostales, vemos que un arco costal, bien, tiene una cara interna con un canal subcostal. Si vemos una costilla, la vemos así, una costilla, la otra costilla, si hiciéramos un corte. Entonces, entre medio vemos los músculos intercostales, un músculo externo, un músculo medio o interno, y un músculo medial o íntimo. Bien, vemos los tres espacios, los tres. Y vemos en el canal subcostal, en este canal subcostal, el recorrido de la arteria. Bueno, ya vemos van la vena, la arteria y el nervio. Y en la parte inferior vemos a la ramita inferior de la arteria acompañada del nervio y acompañada también de una vena. Entonces, este es un paquetito, que es el paquete intercostal inferior, que tiene que ver con esto, ¿bien? Y este es el paquete intercostal superior. Este paquete es muy chiquitito, o sea, se puede, digamos, perforar y no habría ninguna circunstancia grave, pero lo que tenemos que cuidar siempre es esto. Entonces, cuando hacemos una punción o se tiene que abordar la pared torácica por los espacios intercostales, se lo aborda desde afuera, siguiendo el borde superior de la costilla, borde
borde superior de la costilla infraadyacente o inferior de cada espacio intercostal. Acuérdense por ahora que las ramas intercostales son entre 8 o 9 pares que irrigan los espacios intercostales, que están acompañadas de una vena y de un nervio, que en su conjunto, acuérdense de la mnemotecnia VAN, vena, arteria y nervio, VAN, ¿ven? Vena, arteria, nervio. Vena, arteria, nervio. Así están dispuestas en todo el recorrido del espacio intercostal y siguen el canal subcostal de cada arco costal. Bien, entonces, eso es un dato importante e interesante porque ingresan al espacio intercostal por medio del borde superior de la costilla infraadyacente. Eso es importante por eso. Bien, entonces ténganlo en cuenta. ¿Por dónde ingreso a cada espacio intercostal? Porque voy a encontrar el recorrido de la arteria, de la vena y del nervio intercostal. Eso es arteria aórtica. Profe, Sí, dime. una pregunta. Decime. Vos dijiste que de las arterias o de los vasos intercostales salían lo que era la rama dorsoespinal. Eso Sí. por un lado. Y después teníamos la arteria intercostal inferior y después la arteria intercostal lateral va a ser la que perfora, Claro. empezar y después se hace anterior. Y O la- sea, tiene que la- pasar de atrás hacia adelante. va desde atrás hacia anterior y cuando está recorriendo el espacio intercostal da ramas perforantes anteriores y ramas perforantes laterales que perforan el espacio intercostal y se anastomosan con sus homólogas. Listo, gracias. Y esta de acá, si se acuerdan un poquitito más, esta de acá se anastomosa con la que va detrás del esternón. ¿Qué hay detrás del esternón? Que hay una arteria, hay un ganglio linfático, hay unas venitas. ¿Qué paquete hay acá? De la torácica Mamario interna. interno. Claro, los mamarios internos. Ahí tienen los mamarios internos. Bueno, los vasos mamarios internos, como los músculos frénicos, son los únicos ramos que se tienen que acordar que nacen de la arteria subclavia. Esa es la única rama que tienen que conocer ahora de la arteria subclavia. La arteria subclavia, esta que tenemos acá, esa, la arteria subclavia, da ramos, bien, que acompañan al pericardio o que caminan entre el pericardio y la pleura, bien, descendente, que son los nervios el músculo frénico o las ramas diafragmáticas superiores, y la arteria mamaria interna. Esas son las dos ramas que da la subclavia. Bien, que acuérdense que los vasos diafragmáticos superiores acompañan al frénico, bien, y los vasos mamarios internos se meten adentro de la pared y acompañan a la pared, bien, y se meten en la pared, o sea, acompañan a la pared en el tronco. Esos son los dos ramos que vamos a encontrar de la arteria subclavia como importante dentro del mediastino, bien, eso es importante. Ustedes tienen, se ven así, miren, ustedes van a ver que tienen, se los dibujo como una silueta, ¿no? Pero ustedes tienen el corazón de esta manera, así, y van a hacer la arteria aorta, de esta manera ahí, la tienen así a la aorta, en un corte sagital, y ven en el callado de la aorta la arteria subclavia. El callado de la aorta nace la arteria subclavia, que se va al miembro superior, y va a dar la arteria vertebral, da ramas para el cuello. Pero hay una rama, ustedes tienen al esternón acá adelante, tienen el manubrio del cuerpo del esternón, y hacia abajo tienen el diafragma, bien, acá abajo tienen el diafragma. Entonces tienen el pulmón, el corazón está cubierto del pericardio, pues el pericardio, ¿se acuerdan que hace esto? Y cubre alguna partecita. Es así, está el pericardio. Entonces, la arteria subclavia, que es esta que les dibujé, da una rama, que es la arteria musculofrénica, que desciende, esta arteria, y termina en el diafragma. Y esta arteria musculofrénica, ella o de manera independiente, da la torácica interna, que va hacia el esternón por detrás. Bien, y además da ramitas. Esa musculofrénica al pericardio, esperen, vamos a hablar así, al pericardio y a la pleura, a las serosas. Entonces, esta arteria, que es la subclavia, esa arteria que es la subclavia, la arteria subclavia da esas ramas. ¿Qué ramas da? Que no me puedo olvidar. Esta, que es la diafragmática
la arteria musculofrénica o diafragmática superior, porque ingresa o va al diafragma por su cara superior, y este vaso, que es la arteria mamaria interna, que irriga la pared interna del plastrón esternocostal y además da ramas perforantes que irrigan hacia anterior a quién que está adelante, la mama, ¿sí? Irriga la mama, ¿bien? Entonces, esa es la arteria mamaria interna que va acompañada claramente de una vena y, lo más importante, de esa famosa cadena ganglionar pero tan importante. Ahora, esa arteria diafragmática superior que nace de la arteria, esta es la arteria subclavia. Esa arteria va acompañada de un nervio. ¿Se acuerdan que decíamos que iban juntos siempre? El Ahí, frénico. que es el frénico. Perfecto. ¿Esta arteria Ahí. se podría llamar entonces pericárdiofrénica también? También se llama pericárdico-frénica. Sí, señor, musculofrénica, diafragmática superior, pericárdico-frénico. Nosotros la llamamos, como la llama Rubier, que le dice diafragmática superior, pero ustedes llámenla como la dicen en el texto donde la leen, porque se entiende igual. Y si hay alguien que no le comprende lo que quiere decir, es diafragmática. Ustedes díganle, es la diafragmática superior, profe. Bien, así nos entendemos. Bien. Claro. Gracias. De nada, quedó ahí claro esto. Esas son las dos ramas que tienen que nacer de la subclavia. Entonces tenemos todas las ramas de la aorta, todas las ramas de la subclavia que tienen que conocer ahora, sanan la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan de la arteria pulmonar? ¿Qué es lo que hacía la arteria pulmonar? ¿Qué diferencia hay groseramente entre la arteria pulmonar derecha y la izquierda? A ver si lo acuerdan de la clase pasada. El cale, miren. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Había una que era más larga que la otra, pero no me acuerdo cuál. Bueno, vos tenés un pulmón. La izquierda era mucho más larga que la derecha, ¿o no? Este es el pulmón del lado derecho. ¿Cuántas fisuras tiene el pulmón del lado derecho? 3. ¿Cuántas fisuras? Dos. Bueno, dos. No me hagan asustar. 2. ¿Y el pulmón del lado izquierdo? 1. Una sola. Fisura. Y tiene una língula. Bien, perfecto. Estuvieron en el laboratorio de pulmón. Bien, ahí estamos. ¿Estamos ahí más o menos? Bien, bien. Vamos a dibujar acá. Tenemos el origen de la arteria pulmonar. El origen de la arteria pulmonar nace acá, la arteria pulmonar del corazón, hace esto, y da una rama izquierda y una rama derecha. ¿Cuál de las dos ramas va a ser más larga? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. La derecha. La derecha tiene que llegar al pulmón. De esta manera, la derecha. Y la izquierda llega a ese pulmón. Están mal dibujados. Vamos a hacerlo. Yo se lo quise dibujar así para que lo recuerden, pero no importa. Vamos a sacar un cachito de los pulmones. Ay, perdón, qué tonta. Un minuto, chicos, ya estamos. Después lo volvemos a poner a los pulmones. Nosotros tenemos, para que ustedes se den cuenta y se acuerden, la arteria pulmonar nace del ventrículo del lado derecho, ¿sí? Entonces tenemos el ventrículo del lado derecho, formaba parte, el ventrículo del lado derecho formaba parte así del corazón, bien, tiene esta forma, ahí, da la arteria pulmonar, así, ahí, así de la arteria, ¿no? Que se dividía en dos ramas. Después, en un momento, se dividía en dos ramas. Una rama que era izquierda y una rama que era derecha. La rama derecha era más larga porque tenía que llegar al pulmón del lado derecho, ¿bien? Y que estaba más, y en cambio el corazón está más orientado hacia la izquierda, por lo tanto, era más fácil que llegara al lado izquierdo que al lado derecho. El ventrículo izquierdo lo tengo acá, vuelvo sobre el mismo esquema de siempre y no me coloco la aorta por detrás, así, y en un momento la arteria aorta, a ver, esperen que lo tengo que bajar a esto. Vamos a bajarlo un poquito porque no me va a dar. Un minutito, a ver, ya estamos. La arteria aorta en un momento se coloca por delante, ¿se acuerdan? Entonces, en este momento, esperen que esto me quedó ahí un poquito mal para que se den cuenta.
Vamos a borrar esto un cachito para si se dan cuenta mejor. Tienen a la arteria pulmonar ahí. La vamos a dejar acá, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar la dejo ahí. Nació ahí. El ventrículo izquierdo se colocó por detrás, nace la aorta por detrás y hace el callado de la aorta. Bien, que ya lo vimos muchas veces. Ahí me quedó, ay, qué feo que me está saliendo esto. Bien, tengo el callado a Warner, que me está saliendo medio mal, por quererme apurar. Ahí tengo el callado de la aorta, ahí. Bien, lo dejamos ahí el callado de la aorta. La arteria pulmonar primero está por delante y después se coloca a la izquierda de la aorta, que fue lo que dijimos recién. Entonces, cuando se coloca acá a la izquierda de la aorta, ahí ahora lo pintamos todo. Todo este es el ventrículo del lado izquierdo, bien, y este es el ventrículo del lado derecho, quise decir, este es el ventrículo del lado izquierdo. Cuando nosotros vemos acá la arteria pulmonar, ahí se divide en dos ramas. Bien, la rama derecha y la rama izquierda. Esta que les estoy pintando es la rama derecha y esta que tenemos acá es la rama izquierda. Entonces, tienen que llegar a cada uno de los pulmones. Me quedaron re chiquititos los pulmones, no importa. Pero ahora, ¿sobre quién cabalgaba esta aorta que dijimos recién? Bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo que va a estar acá. El bronquio izquierdo va a estar acá. Está la tráquea y el bronquio derecho está acá. Bien, entonces, la arteria pulmonar del lado derecho es bastante más larga que la arteria pulmonar del lado izquierdo, que además se coloca arriba. ¿Cómo era la arteria pulmonar, el recorrido de la arteria pulmonar con respecto al bronquio en el origen? Decíamos que el ilio del pulmón izquierdo, tenía forma triangular, ¿se acuerdan? Que era triangular, ¿bien? Y que teníamos un bronquio. Vamos imaginando que esto es anterior, esto es posterior y esto es superior. El del lado derecho es oval. Bien, el bronquio del lado derecho, el ilio del lado derecho es oval. Esto es superior, esto es superior, esto es anterior y esto es posterior. Bien, entonces, el bronquio es posterior. Ahí, de un lado y del otro. La arteria pulmonar izquierda es apical con respecto al bronquio y es anterior con respecto al bronquio del lado derecho. Bien, eso era como re importante para recordar, pero ¿qué otra cosa teníamos que recordar de esta arteria? Que la arteria pulmonar del lado derecho, que es lo que vimos en la primera diapo, pasaba por detrás de la aorta y de la vena cava superior, hasta llegar, ¿ven? Primero pasa por detrás de la aorta, después de la vena cava superior y llega al bronquio del lado derecho, pasando siempre por delante del bronquio al lado derecho, pero siempre es anterior, es siempre anterior. Entonces, esta arteria que tengo acá, que es la arteria pulmonar del lado derecho, está o es posterior a la aorta y es posterior a la vena cava superior, que está ubicada por delante, porque acá tengo la vena cava superior que se está formando acá, con este azul bien oscuro, para formar y para hacer ¿qué cosa? La aurícula del lado derecho, ¿se entiende? Entonces, esa vena, que es la vena cava superior, se coloca por delante de la arteria pulmonar, y esa arteria pulmonar es el techo del fondo de saco de Taylor, ¿bien? Que es, o sea, el lugar en donde transcurren los vasos coronarios. Los vasos coronarios, cuando salen, la arteria coronaria del lado derecho, cuando sale, hace este recorrido, bien, la coronaria del lado izquierdo hace este recorrido, la descendente anterior y la circunfleja y todo lo que hablamos antes, caminan en el fondo de saco de Taylor, comprendido entre el pedículo venoso y el pedículo arterial. Y el techo de ese fondo de saco es la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar derecha, todo eso es la arteria pulmonar derecha. Y esta es la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha es anterior al bronquio y la arteria pulmonar izquierda es superior o apical al bronquio, se coloca por encima. ¿Y qué nos teníamos que acordar también de esto que era re importante, que es re importante en la segmentación?
la segmentación broncopulmonar, que tenemos un bronquio que se va a ir dividiendo. Y ese bronquio que se va, estoy dibujando cualquier cosa, ¿no? Ese bronquio que se va a ir dividiendo está acompañada por una arteria que se va a dividir igual que él. Tiene las mismas ramas, en el mismo sentido, exactamente. En cambio, las venas son intersegmentarias, no siguen el recorrido del árbol bronquial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso como re importante? Eso no se lo tienen que olvidar, eso es re importante. Entonces, la arteria pulmonar, cuando se origina, tiene su origen acá, bien por las mismas valvas igual. ¿Qué es lo que hace? Da una rama izquierda que acompaña el bronquio hasta el ilio del bronquio por la cara superior y una rama derecha que va hasta el ilio del bronquio, del lado, hasta el ilio del pulmón derecho, pasando por delante del bronquio. Entonces, la izquierda es apical, la derecha es anterior. Y por delante de la derecha tengo las venas. Y por debajo de la arteria tengo las venas. O sea, las venas son inferiores, prebronquiales e inferiores a la arteria del lado izquierdo y son prearteriales y prebronquiales del lado derecho. Esas eran las grandes diferencias que había en los ilios, que por ahí era como un poquito importante conocerlas, ¿bien? Se lo pueden preguntar, o sea, no es porque sea importante en sí, porque ustedes no lo van a abordar, pero sí es como importante tener en cuenta que a nivel de los ilios pulmonares hay diferencias derechas e izquierdas, como para tener en cuenta. Solo recuerden para que las venas son anteriores, las venas pulmonares del lado derecho y del lado izquierdo son anteriores. La única diferencia es que la arteria del lado derecho es prebronquial y del lado izquierdo es apical o superior al bronquio. Entonces eso hace que las venas sean bien anteriores al bronquio del lado izquierdo y que del lado derecho las venas sean anteriores, no solamente al bronquio, sino también a la arteria que está por delante del bronquio. ¿Bien? Y acompañando a esto, claramente tenemos ganglios linfáticos, que son iliares, y nervios. Y además vasos bronquiales y venas bronquiales, arterias bronquiales y venas bronquiales. Eso es como re importante para tener en cuenta. Entonces, la arteria, digamos, pulmonar se coloca en su origen por delante de la aorta, después se coloca a la derecha de la aorta y después cuando se bifurca, la arteria pulmonar derecha es posterior a la aorta y posterior a la vena cava superior. Y de esa manera llega al ilio del lado derecho. Es lo que vimos antes, nada más que lo describimos desde la arteria pulmonar, de un lado y del otro. Por eso es como que si cerramos todo si contamos medio, como que si sabemos leer las imágenes y recordamos la imagen, podemos responder cualquier pregunta que sea simple de recordar. Bien. Esta arteria pulmonar, cuando llega hasta los segmentos, pues se va dividiendo tal cual el árbol bronquial, entonces da arterias lobares, luego da arterias segmentarias, y bueno, se va dividiendo hasta que llega al saco alveolar, en los alvéolos se capilariza y se reconstituye en una vena que vuelve. Y las venas pulmonares van a volver a la aurícula, bien que está acá atrás, la aurícula está acá atrás está, digamos, esta es la aurícula al lado izquierdo está acá atrás, o sea, yo te lo estoy dibujando, está ubicado aquí, pero atrás. Entonces, las venas van a llegar, la vena pulmonar del lado izquierdo así, bien, y las del lado derecho también así. Entonces, las venas del lado derecho. Esto es posterior, esto que les dibujé es posterior, imaginémonos que estamos atrás. Entonces tenemos las pulmonares del lado derecho y las pulmonares del lado izquierdo. Las venas pulmonares son superiores o son inferiores con respecto a las arterias. Son inferiores. ¿Cuáles son más largas? ¿Las derechas o las izquierdas? Las derechas, siempre las derechas. Entonces, no se olviden de eso, ¿bien? Que es importante. Entonces, imaginémonos que estas son las venas pulmonares que están terminando en la aurícula izquierda.
aurícula, claro, ahí está, gracias por ayudarme, está todo lo que hablé que ya me canso sola. Bien, entonces esa es la aurícula izquierda. Entonces, si nosotros vemos la aurícula izquierda, imaginémonos que estamos mirando el corazón como medio desde atrás, y ahí vemos la aurícula izquierda. Bien, la aurícula izquierda tiene, digamos, la terminación de las venas, que son inferiores con respecto a la arteria, bien, y son inferiores en el mediastino. Entonces, son horizontales u oblicuas, dependiendo, son más oblicuas las izquierdas, porque tienen una terminación más rápida, en cambio las derechas son más horizontales, bien, porque tienen un recorrido mayor y tienen que pasar por detrás de quién. Las derechas tienen que pasar por detrás de la aurícula del lado derecho, porque esta es la aurícula del lado derecho. Entonces, las venas pulmonares tienen que pasar, las derechas, por detrás de la aurícula derecha. Si nosotros damos vuelta y esto lo miramos desde atrás, nos queda así. Bien, esto es todo arteria, esto es todo vena, es todo, aurícula derecha. Bien, entonces, las venas pulmonares del lado derecho, digamos, son inferiores con respecto a esta arteria, que es la arteria pulmonar, también son inferiores, y si dibujamos, esperen que me falta acá, esa arteria aorta, esa arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar derecha pasa por detrás de la vena cava superior que tengo acá arriba. Entonces está la vena cava superior, ahí, que está terminando en la aurícula, y hacia abajo tengo a la arteria, tengo a la vena cava inferior. ¿Ven? Vena cava inferior, vena cava superior. ¿Ven? La cava superior y la cava inferior. Se dan cuenta que las venas pulmonares son inferiores, van a terminar en la cámara posterior del corazón por excelencia, bien horizontalizado, por eso en las imágenes o en las placas se ve de esta manera la aurícula. La aurícula se ve como una bolsita así, bien, y la van a ver así. Esta es la aurícula. Lo que van a ver es esto, una imagen que parece esto en una TAC. Bien, porque es la aurícula que está como estirada por las 4 venas pulmonares que se van a ir al pulmón. Y después, hacia anterior a eso, están el ventrículo izquierdo, ¿bien? Y hacia la derecha de ella van a ver como si fuese otra cámara, bien, que es la derecha, bien, la cámara del lado derecho, bien. Entonces por eso lo van a ver así. Entonces el recorrido y las relaciones vuelven a ser las mismas, bien, vuelven a ser las mismas. La aurícula derecha, acá no podemos no mencionarlo, pero ¿quién está por detrás acá? ¿Qué pasa por detrás de la aurícula? Esófago. El esófago. Y junto con el esófago, ¿quién? La arteria aorta, que primero es lateral al esófago y después se coloca por detrás del esófago. Y es todo lo mismo que estuvimos diciendo hasta hace, digamos, un ratito. Entonces, lo que tienen que acordarse es cómo es el hilio del pulmón a la derecha y a la izquierda, para después eso les ayuda a razonar cómo llega hasta ahí, desde la cámara, el vaso. Entonces, la arteria pulmonar llega después que se divide a la izquierda de la aorta en sus 2 ramas. Entonces la rama derecha es mucho más larga que la rama izquierda, es de menor calibre y es anterior al bronquio. En cambio, la del lado izquierdo es más corta, es más sinuosa y se coloca por encima del bronquio porque sigue al bronquio y sigue un poco a la aorta, o sea, la aorta la obliga a colocarse por encima del bronquio. Entonces, la izquierda es apical, la derecha es anterior. La derecha es más larga, la izquierda es más corta. Una vez que tienen eso, abajo le colocan las venas pulmonares. ¿Y con quién se tiene que relacionar? Las venas pulmonares del lado izquierdo son cortas y no tienen otra cosa que la propia arteria aorta. En cambio, las venas del lado derecho están en relación con la aurícula derecha, ¿bien? Y hacia arriba con la arteria pulmonar del lado derecho. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, este dibujito que hicimos acá en el inicio, ¿ven? Estas son las venas pulmonares del lado izquierdo. ¿Ven con quién se va a relacionar? Fíjense. Se relaciona hacia atrás, hacia adelante con las cámaras ventriculares izquierdas
y hacia atrás con la aorta, ¿bien? La aorta y el esófago, ¿bien? Esas son las relaciones fundamentales. Del lado derecho vamos a estar por debajo del bronquio, ven, acá está la arteria pulmonar y aquí estaría el bronquio. Hasta el bronquio, ¿ven? Entonces tiene la arteria pulmonar, se coloca arriba del bronquio y por delante las venas pulmonares. Y así es como luego lo abordan, ¿bien? Es lo mismo ahí, lo van a abordar a ese bronquio. Eso pasa algo muy similar del lado derecho, ¿bien? Del lado derecho, los vasos, ahí tenemos a la arteria pulmonar, las venas pulmonares van a ir por acá abajo en búsqueda de la aurícula izquierda que va a estar ubicada por detrás. Y es así que está en relación con las cámaras cardíacas, las venas se relacionan con la arteria, con los bronquios y con las cámaras cardíacas, nada más que de manera diferente a la derecha y a la izquierda. Después, el recorrido intraparenquimatoso, con todas las ramas que da, no lo tienen que saber, no se lo estudien de memoria. Estúdiense la segmentación broncopulmonar, como la vimos en el laboratorio, esos 18 segmentos, y nada más. Lo otro es histología, y estudian la histología desde lo funcional, no se pongan a estudiar todas las ramas de la división dicotómica de cada árbol bronquial porque no lo van a ver nunca y no sirve, ¿bien? No les sirve para, o sea, no lo estudien, es inútil. Eso que le describan los textos que es muy denso y no lo van a usar, ¿bien? No lo van a usar, ni siquiera lo usan los neumonólogos, que usan hasta los segmentos. Pero los segmentos que vimos en la anatomía, que ya es complejo y ya es difícil, así que más de eso no revisen porque se van a enredar. Revisen esto, la parte de los ilios, cuál es el recorrido, depende de las cámaras cardíacas y la ubicación, y nada más. Eso es lo que tienen que saber. Y después, ¿qué me falta? Lo de la vena cava superior más o menos lo mismo, me falta la vena cava inferior. ¿Se acuerdan la vena cava inferior dónde se originaba la vena cava inferior? A nivel L4. Claro, se origina debajo del E4, bien, se origina por las venas ilíacas primitivas o comunes, por debajo del L4. Vamos a poner para que nos quede más o menos entre L4 y L5, más o menos a ese nivel, entre la cuarta y la quinta, porque está por debajo, y un poco a la derecha de la bifurcación o de la terminación de la arteria aorta. Luego de un recorrido aproximadamente de unos 22 centímetros a la derecha de la arteria aorta por delante de la columna vertebral, atraviesa el diafragma a nivel de qué vértebra? T8, T9. T8, bien, T8, podemos decir T9, pero T8 para terminar en la aurícula izquierda que se continúa hacia arriba con la aurícula derecha, perdón, que se continúa hacia arriba con la cava superior. Ahí tengo la aurícula, ¿ven? Cómo se termina y el ventrículo del lado izquierdo con la arteria, bueno, y todo lo que vimos antes. Bien, esta arteria, esta vena, que es la vena cava inferior, tiene válvula. Entonces, acuérdense que tiene 22 centímetros y un diámetro de 3 centímetros. La vena cava superior tiene 7 centímetros, un diámetro de 6 centímetros, es avalvular y esta es valvular, ¿bien? Tiene una válvula, que es la válvula, ¿se acuerdan? De Eustaquio, ¿bien? Y recibe toda la sangre venosa de los vasos lumbares, ¿bien? De los vasos lumbares, de las renales, de las gonadales, ¿bien? Y a través del diafragma, como les dije, junto con algunas ramitas desciende el nervio frénico, junto con algunas ramitas por ella desciende el nervio frénico también, y nada más, eso de vena cava inferior. ¿Dónde nace? ¿Cuánto mide? Y porque después todos los afluentes que tiene están en el abdomen y no están en el tórax. Pero, ¿por qué tenemos que saber esta vena? Porque tenemos el origen de las ácigos. Las ácigos, ustedes, vamos a dibujar la columna vertebral. Vamos a imaginarnos que tenemos la columna vertebral así. Vamos a dibujar desde muy simple. T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2. Bueno, vamos a ver que esto es T4, bien. Y este es más o menos L2. Nosotros tenemos acá a la derecha a una vena, que es la vena cava inferior, ¿sí? Ahí tenemos a la vena cava inferior. Tenemos una
ese es mi perro. Tenemos una última costilla que es la 12ª costilla. Tenemos una vena que es la vena 12ª intercostal. La vena 12ª intercostal se reúne con una vena. Nosotros tenemos aquí, se lo voy a dibujar, esperen que voy a correr un poquito esto de acá. Vamos a correrlo. No, es solamente para que ustedes lo entiendan. Nosotros tenemos, así como tenemos venas intercostales, tenemos venas lumbares. Tengo la primera vena lumbar, la segunda, perdón. Tengo la primera vena lumbar, la segunda vena lumbar, la tercera vena lumbar, la cuarta lumbar. Entonces, así como tenemos la 12ª intercostal, tenemos la primera lumbar, segunda lumbar, tercera lumbar, cuarta lumbar. Son todas venas lumbares. Estas venas lumbares van a terminar todas en la vena acá inferior, ¿no? Pero estas venas lumbares se van a reunir en un punto entre sí y van a formar una vena que se llama vena lumbar ascendente. Esa vena que forma ahí se llama vena lumbar ascendente. Esta vena lumbar ascendente se une a la 12ª costal, bien se une y puede recibir una ramita de la vena renal y forma a la derecha una gran vena que es la vena ácigo. La vena ácigo mayor se forma entonces por la reunión de la vena lumbar ascendente más la 12ª intercostal y cuando llega al cuarto, a la cuarta vértebra, hace un callado para terminar en la vena cava superior. Termina en la vena cava superior. Bien, termina en la vena cava superior. Entonces, vamos a ponerle ahí que esta es la vena cava superior a nivel de la cuarta, a nivel de T4. Esto ocurre a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Ahí no se entiende lo que dice. Cuarta vértebra dorsal. ¿Bien? Cuarta vértebra dorsal. ¿No? Después yo me entiendo lo que escribo. Cuarta vértebra dorsal. Bien, vena cava superior termina por debajo de esa cuarta vértebra dorsal. Lo que tengo es el bronquio del lado derecho. Bien, porque lo que hace es realizar un callado, bien, por encima, por detrás primero y por arriba del bronquio, del lado derecho, bien. Y esta vena, la vena ácigo, recibe a todos los vasos intercostales. Recibe a los vasos intercostales, recibe a los vasos a los vasos esofágicos, los vasos bronquiales, los vasos pleurales, los vasos diafragmáticos, todo lo que dio la aorta lo recibe el sistema de las venas ácido. Bien, ese es del lado derecho. Del lado izquierdo ocurre lo mismo. Tengo una 12ª intercostal, una lumbar ascendente y forma una vena, igual también un sistema ácido. Esto se forma a nivel de L1, L2 o también pueden formarse. Las venas ácidos se pueden formar desde el 11º espacio intercostal o 10ª y 11ª vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar, es decir, en las dos últimas vértebras dorsales son las dos primeras vértebras lumbares. Esta es como variable, entre esas 4 vértebras, es variable el origen. De este lado, del lado izquierdo, hay una vena, que es la vena, pero que se llama hemiácigo. Esa hemiácigo lo que hace es ascender, habíamos dicho que esta es la cuarta, la 5, la 6, la 7 y la 8. Bueno, asciende como hemiácigo y en un momento, que puede ser a nivel de T7 o T8, lo que hace es pasar por delante de la columna vertebral y terminar en la ácigo mayor. Esta es la hemiácigo inferior. Entonces, este vaso es la ácigo mayor, la vena ácigo mayor, acuérdense cómo se forma, y esta es la ácigo menor, mi perro me corre la mesa, menor o hemiácigo. ¿Qué te pasa, Venecia? O hemiácigo. O hemiácigo, ahí se cayó. Bien, hemiácigo. Bien, y las hemiácigos son dos, una inferior que es esta y una superior que nace de los primeros espacios intercostales, como si fuese la intercostal superior, y puede terminar en esta ácigo menor,
puede terminar en la ácido mayor o puede terminar, acá le pongo, en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que después va a dar origen a la vena cava superior. Este sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Puede terminar esa vena ácido menor, que sería esta, vamos a hacerla más grande, este tronco, que es la hemiácido superior. Bien, puede nacer de las primeras venas intercostales y puede terminar acá, puede terminar acá o puede terminar ahí. Es variable. Bien, ahora les digo, le pongo como una flechita donde puede terminar. Puede terminar ahí, puede terminar acá y puede terminar acá. Puede terminar en esos tres lugares, o en la ácido mayor, o en la hemiácido inferior, o en el tronco brachiocefálico izquierdo. Tiene su origen de los primeros espacios intercostales y parece como si fuese la vena intercostal superior. ¿Qué le van a preguntar de esto? Lo que le van a preguntar es dónde se originan, dónde terminan. Y le van a preguntar qué drenan, qué recibe, qué sangre venosa recibe. Y recibe la sangre venosa de la pleura, del pericardio, del esófago, de los bronquios y de los espacios intercostales. De todo eso, o sea, del tórax, o sea, todas las ramas que da la aorta, son todas las ramas que drenan, las ramas venosas que drenan, digamos, hacia las ácidos. ¿Bien? De allí a la vena cava superior y de allí al corazón. ¿Bien? O sea que todo el tórax, o la sangre venosa del tórax, drena, excepto la del propio corazón, pero toda la sangre venosa del tórax, menos corazón y pulmones, pero toda la sangre venosa, funcionalmente quiero decir, pero toda la sangre venosa del tórax, estamos hablando de los vasos bronquiales, de la pared, o sea, todos los intercostales, tráquea, esófago, bronquios, todo drena en el sistema ácidos, del lado derecho al ácido mayor, del lado izquierdo a las hemiácidos. Acuérdense que hay dos, una superior y una inferior, que puede la superior terminar o en la mayor, o en la menor, o en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que no es infrecuente esa situación. En el medio de todo esto, voy a tener a la aorta por delante de la columna vertebral y algo hacia la izquierda, así, bajando, ¿no? Y por delante de la aorta voy a tener a quién, al esófago, ¿no? Una cosa así, vamos a tener al esófago y a la aorta. ¿El esófago está por delante o por detrás de la aorta? Dijimos que estaba, el esófago está por delante o por detrás de la aorta, ¿está? Por delante. Por Por delante. delante. La aorta se coloca por detrás. Entonces lo vamos a dibujar así simple. Esto es para recordar esto, que no se lo van a olvidar ahora. Va, no sé si no se lo van a olvidar. Vamos a tratar de que no. Entonces la aorta está por detrás. La aorta está por detrás. Con la aorta, ¿quién dijimos que iba? Conducto torácico. Conducto torácico. Conducto torácico. Entonces tenemos a la aorta, vamos a imaginar que tenemos a la aorta ahí. Bien, está por detrás. Y el esófago está por delante. Y después, esta vena que yo ahí se la dibujé chiquitita, en realidad es una vena bastante más potente, una vena grande, se ve grande. Bien, ahí. El conducto torácico primero está ubicado ahí. Primero está ubicado el conducto torácico entre la aorta y la ácido y después se coloca entre los tres elementos, está por detrás el conducto torácico, está todo por detrás esto, se coloca entre la aorta y el esófago hacia adelante y hacia la izquierda y la ácido hacia la derecha y el conducto torácico luego se va a ir hacia la izquierda y va a desembocar en el confluente yugulo-subclavio del lado izquierdo, pero hacia abajo está en relación con la aorta, el esófago y la ácido. Entonces, en la medida en que asciende el esófago, vamos a imaginar que está acá el esófago está acá, y la aorta está acá. Entonces, el conducto torácico está ubicado entre el espacio interácido esofágico entre la aorta y el esófago hacia la izquierda y la ácido a la derecha en la parte inferior y solo entre el esófago y la aorta a nivel superior, hasta llegar al confluente yugulo-subclavio.
mide más o menos unos 25, 24 centímetros, tiene 2 o 3 milímetros de calibre, nada más el conducto torácico, es blanquecino, muy finito, y se origina de los colectores de las cadenas ganglionares lateroaórticas anteriores, derechas e izquierdas, que forman como una pequeña cisternita, que es una dilatación, que pocas veces se ve, pero cuando se ve como una dilatación de esos conductos, que se llaman cisternas de Pequet, que se unen entre sí y así comienza a ascender. Lo que se tiene que acordar del conducto torácico es que está en el mediastino posterior, que asciende junto con la aorta, por el orificio, digamos, esofágico, el orificio aórtico a nivel de T12, y que comienza a ascender entre la aorta y la ácigos, estando por delante el esófago. Es decir, si yo lo veo en este sector, voy a borrar un cachito esto, para ver conducto torácico. Si yo lo veo en ese sector inferior, si yo lo veo acá, al conducto torácico, en este sector, ahí y en este sector. En este sector, ¿qué voy a ver? Voy a ver a la arteria aorta, bien, a la izquierda. Este es izquierda, perdón, la arteria aorta, la vena ácigo más chiquita, lo estoy dibujando grande a propósito, el conducto torácico y el esófago. ¿Bien? Entonces, para que lo vean, entonces este sería el esófago, la aorta y la vena ácido. ¿Bien? Entonces, esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo, esto es derecho. El esófago, el conducto torácico, que es esto, asciende en el espacio ácido aórtico, en el espacio entre la aorta y la vena ácido mayor, y adelante el esófago. Cuando asciende, en la parte superior, se va a encontrar entre la aorta, que está a la izquierda, y el esófago, que está un poquito a la derecha. Entonces, este conducto está ubicado acá, entre los dos vasos, entre los dos elementos, ¿se entiende? Entonces, lo tengo al esófago y a la aorta, y acá el conducto torácico. Eso es en la parte superior, es entre el esófago y la aorta, ahí lo ubico. Y después, la vena ácido está un poquito más abajo, no la encuentro, pero mientras exista la ácido, el conducto torácico se ubica entre la ácido y la aorta, que son bien posteriores las dos, y el esófago, que está por delante. ¿Se entiende este recorrido que yo les dibujé acá de el conducto torácico? Acuérdense que es posterior, ¿bien? Todo esto es posterior, entonces se ubica entre la aorta y la ácido, ¿ven? Y por delante el esófago. Eso es lo que le quería transmitir, que es importante. Entonces el conducto torácico está en el mediastino posterior, entre la vena ácido mayor, a la derecha, la arteria aorta hacia la izquierda, y el esófago por delante. Cuando llega al cuello, tienen que llegar a la izquierda, al confluente, que está ocupado por la vena yugular interna, la vena subclavia, y va a formar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. O sea, tienen que llegar a ese confluente. ¿Bien? Entonces, ese confluente está formado por la vena yugular interna, la vena subclavia, y forma ese tronco, que es el tronco venoso, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Bien, entonces el conducto torácico tiene que llegar ahí. Ahí llega, ¿bien? Con todos sus afluentes para llegar a la circulación general. ¿Y qué elementos tengo? Tengo en el medio un músculo hacia anterior, un músculo que está ubicado dentro de la columna vertebral, por delante de la columna vertebral dorsal. Ese músculo, vamos a dibujarlo al músculo, vamos a pintarlo de un color. Un músculo tengo, bien, ese músculo es el músculo largo del cuello. Eso que tengo acá, esto que tengo acá es el músculo largo del cuello. Perdón. Ese músculo largo del cuello es el único músculo que está por delante de la columna vertebral, en la parte inferior de la columna cervical y las primeras vértebras dorsales. Voy a tener hacia lateral otro músculo, que es un músculo respiratorio, que se inserta en la primera costilla. ¿Qué músculo será? Ese músculo es el escaleno anterior, y hacia abajo
la costilla, que es el primer arco costal. Hacia abajo, el primer arco costal. Este triángulo, que es el triángulo vertebral, este es el primer arco costal, es el espacio donde ubicamos, o sea, si buscamos a lo largo del cuello en la línea media por delante de la columna vertebral, el escaleno anterior entre las apófisis transversas cervicales y la primera costilla. Y la primera costilla, ahí, en ese huequito, en ese triangulito, está la terminación del conducto torácico en el confluente venoso yúgulo-subclavio, ¿bien? Y ahí es donde termina, pero se origina, acuérdense, ese conducto torácico en el abdomen, o bien en la parte inferior de nuestro tórax, porque es variable, por debajo del diafragma puede ser, o por encima. Cuando está por debajo del diafragma, atraviesa el diafragma junto con la aorta y asciende entre aorta y ácigo por detrás del esófago, y así asciende hasta que se va hacia la izquierda, pasa por detrás del callado de la aorta, pasa por detrás de la subclavia, pasa así, se va siempre hacia arriba y hacia la izquierda, pasa por detrás del bronquio fuente del lado izquierdo hasta que llega al confluente yúgulo-subclavio del lado izquierdo, en ese triángulo vertebral que está conformado por el músculo largo del cuello, por el músculo escaleno y por el primer arco costal. Y eso es todo lo que tiene que ver con el conducto que puede ser considerado un vaso dentro del mediastino, que es el conducto torácico, muy importante. Bien. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Pudieron entender algo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? ¿Entendieron más o menos los grandes vasos, aorta, como muy general, con todas sus ramas? ¿Cuáles son las ramas que da? ¿Por dónde transita? La vena cava superior y la vena cava inferior, ¿dónde se forman y dónde terminan? Las ácigos, ¿dónde se forman y dónde terminan? Y el conducto torácico, que es simple, algo muy simple. No se enrosquen estudiando cosas así muy finas. No, solamente los grandes troncos, los grandes elementos. Repasen eso, miren el video de la cátedra. Seguro que deben haber ido a la clase de Cristian o de Cecilia, así que eso también les va a servir. Y esto me parece que con esto ya está. Y con respecto a esa encrucijada que es la salida del corazón en la base del corazón con la vía aérea y la vía digestiva, recuerden ese armado que venimos haciendo en anatomía por esquemas, que eso les va a ayudar a ubicarse. Que está a la derecha, que está a la izquierda, que es anterior, que es posterior, que es superior, que es inferior. Como que háganse ustedes el esquema. Bien, tengo la aorta que se coloca primero por detrás de la pulmonar, pero después gira y se coloca a la izquierda de ella, primero es a la derecha, después a la izquierda, hace ese callado, o sea, como que traten de ver las relaciones de la tráquea, el video anterior, o sea, la clase anterior, junto con estas grandes ramas, y tienen solucionado gran parte de las relaciones mediastinales, porque son, cuando las describimos, las mismas relaciones. No hay nuevas relaciones, son esas las relaciones. ¿Bien? Entonces es como que describir siempre un poquito lo mismo. ¿Bien? No sé si les quedó alguna duda. No, profe, por el momento no. No, todo muy claro. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan me pueden escribir por correo a cabral, así simple, .unr@gmail, o le preguntan a los chicos del ALDE que si tienen alguna duda puntual y necesitan una clase de rescate rápido a último momento, no hay problema, la hacemos, no hay problema. ¿Saben? Muchas gracias, profe. Muchas No, gracias. nada, chicos. Éxitos a Gracias, todos profe. y que los veo. Que tengan una buena semana y ojalá puedan participar de la jornada que hacen los chicos del centro. Nos vemos. Gracias. De nada.